Bienvenidos a la charla número 3 de Prelíderes. ¿Qué vamos a mirar en esta ocasión? Vamos a ver la ética del líder. Pero vamos a colocarla aquí en pantalla porque no la estamos viendo. Entonces ya ahora sí estamos viendo la charla número 3. Charla número 3 de Prelíderes. Algo muy importante que les quiero recordar a través de estas charlas es que por favor usted pueda continuar con su vida devocional diaria, que debe formarse un hábito de vida en cada uno de ustedes. Así es de que Dios les bendiga, bienvenidos a esta charla. Mi oración es que siempre el Señor pueda colocar en cada uno de ustedes un espíritu correcto para que pueda atesorar la palabra del Señor y esta pueda producir cambios profundos al interior de su vida. Así es de que charla número 3 de Prelíderes. Y hoy vamos a mirar ética del líder, lección número 4. Entonces estamos en la charla 3, lección número 4, ética del líder. Así lo encontrará usted en su cartilla de liderazgo de Prelíderes. Bien. Vamos a mirar la introducción que tenemos para este tema. Cuando nos convertimos en líderes, los ojos de todo el mundo se van a poner sobre cada uno de nosotros. Entre más nos levante Dios, más evidente van a ser nuestros errores. Por eso es que las personas cuando están en lo más encumbrado de su liderazgo, cualquier error que cometan va a ser gigantesco porque todo el mundo lo va a notar. Así es de que nosotros debemos de entender esta parte tan importante para que nosotros tengamos plena conciencia de lo que significa ser líderes. El líder con ética debe tener normas, principios y reglas que dirijan su vida diaria. Sin estos, el líder, aunque tenga mucho potencial, aunque tenga todas las cualidades, tenga todos los talentos, puede desviarse de su rumbo y detenerse o perder parte de su potencial o puede perder parte de su liderazgo o anularlo totalmente. Entonces vamos a mirar las áreas tan importantes que debemos nosotros de tener ética. Y en la primera parte donde debemos de tener ética es en el área personal. Área personal. Vamos a cuidar nuestra área personal. Primero que todo, orden. Un líder se debe caracterizar porque él sabe que hay un lugar para cada cosa y cada cosa debe estar en su lugar. Eso es orden. El líder debe ser ejemplo de organización donde quiera que esté. Ahora bien, su presentación personal debe ser algo muy importante que debe tener en cuenta. La presentación personal consiste en darse un baño diario, cuidar su cabello, su piel, sus uñas, su olor corporal, su aliento, su manera de vestir. No estamos diciendo con esto que deben de ser de marcas ni nada, no, sino que debe ser ropa que esté perfectamente limpia y que esté planchada, que se vea agradable la presentación personal del líder. Su manera de hablar. Entonces nosotros miramos acá una comparación, es muy diferente la forma como habla un líder y la forma como habla el otro. Entonces nosotros ya podemos ver cómo debe ser un líder. Un líder debe ser prudente en las palabras que dice. Debe ser prudente. Debe ser sabio, que es muy importante, porque la sabiduría proviene de Dios. Debe ser natural, debe ser una persona genuina. Debe tener un tono amable, un tono que invite, no un tono que divida o que aleje. Eso es muy importante. Y que siempre pueda mirar a los ojos, pero pueda mirar a los ojos como miraba el Señor Jesucristo, con ternura. Eso es muy importante, que nosotros tengamos esa manera
de hablar. Un líder es eso, que pueda hablar correctamente. Además, que sea puntual. La impuntualidad ya de por sí es algo que demuestra indisciplina en las personas y que lleva a que se nos cierren muchas puertas. Nosotros debemos de ser puntuales en las reuniones, en las citas, en el trabajo de estudio, etcétera. En nuestras células debemos de ser puntuales. Si decimos que vamos a comenzar a las 7 de la noche, debemos estar media hora antes de comenzar y bien preparados. Bien, otra de las cosas que nosotros debemos de tener como líderes es ser puntuales. Entonces, la puntualidad. Como segunda medida debemos de estar preparados. Recuerde que si usted es el líder y va a dar un mensaje, ese mensaje lo debe conocer con anticipación, debe haberle orado al Señor. El líder que falla en su preparación se prepara para fallar. Entonces, debemos de entender esto a la perfección para que no vayamos a tener contratiempos ni complicaciones. El líder todo el tiempo tiene que estar preparándose, todo el tiempo, porque el líder que deje de prepararse, ese líder deja de enseñar. De lo mejor en su escuela de líderes, entonces nosotros debemos dar lo mejor de nosotros donde quiera que estemos, en la escuela, porque nosotros debemos ser ejemplo a los demás, en el colegio, en la universidad, donde quiera que usted esté, debe ser ejemplo de preparación. Busque la excelencia siempre. La excelencia, nunca llegaremos a la excelencia porque el único excelente es Dios, pero debemos de buscar las cosas excelentes así como Dios hizo las cosas con excelencia. No permita la mediocridad en su vida. Eso es algo importante a tener en cuenta. Prepárese en su devocional diario. Por eso es muy importante que todos los días nosotros tengamos nuestra vida devocional. Con eso tendremos la seguridad, con eso tendremos una mejor intimidad con Dios. Dios nos respaldará más, nos recordaremos más de su palabra y el poder de su Espíritu estará con nosotros donde quiera que vayamos. Si dejamos de prepararnos, nos vamos a estancar. Dice la palabra del Señor allí cuando le está dando los consejos el apóstol Pablo a Timoteo, le dice que no sea un neófito, o sea, que no sea un principiante, sino que sea una persona que conoce bien la palabra de verdad. Prepárese secularmente, o sea, en todo lo que usted haga por fuera de la iglesia, en la parte intelectual, prepárese bien, Dios lo va a usar, pero el área que usted necesita estar constantemente vigilando es su área espiritual. Cuando su área espiritual funciona bien, las demás cosas van a funcionar bien porque usted sabe que Dios lo va a respaldar. Área familiar. Un líder debe tener mucho cuidado de su área familiar. Dice, el que no provee para su casa ha negado la fe. Entonces, el primer ministerio que Dios nos ha entregado a nosotros es nuestra familia y donde debemos de estar perfectamente en comunión con el Señor es dentro de nuestra familia. Debemos ser ejemplo ahí. Tenemos que someternos, tenemos que dedicar tiempo, tenemos que proveer para la familia, ser testimonio con ellos y para con los demás. Algunas familias no se convierten por el mal testimonio. Muchas personas dicen, no, para ser como ellos, no, mejor dicho. Y eso que son cristianos. Entonces nosotros debemos dar es buen testimonio, no que hablen mal de nosotros. No se puede cuidar la familia por el ministerio. Recuerde, como les dije en un comienzo, el primer ministerio que el Señor nos ha dado es nuestra familia. Y nosotros debemos primero tener en cuenta la familia porque si no, no vamos a desarrollar un buen ministerio. Área laboral. Primera de Tesalonicenses 3:10 nos habla del área laboral. El trabajo es una bendición, recuerde eso, y además es parte de nuestro testimonio. Por eso usted en su trabajo debe ser un excelente trabajador. Debe orar por su jefe, debe orar por sus compañeros, debe estar agradecido
porque el Señor lo colocó allí. Que los demás vean su gratitud, que los demás vean su diligencia, que nosotros seamos personas no perezosas, sino siempre diligentes. ¿Qué más hay que hacer? Que cumplimos con nuestras tareas que nos han sido encomendadas. Cumpla con su trabajo, como le venía diciendo, cumpla con el horario y con lo que tiene que hacer, sea excelente, diligente en el servicio, no se robe los materiales, que el lapicero, el lápiz o las cosas que sobren, no, si no le dan la autorización, eso se constituye en robo. Las relaciones personales. Nuestras relaciones personales debemos de ser amables con todo el mundo. Dice en Colosenses 4, 5, 6, dice, pórtense sabiamente delante de los que no creen en Cristo y aprovechen bien las oportunidades. Hablen siempre con buen gusto y de forma amena. Así podrán contestar siempre a las preguntas que les hagan. Recuerden que nosotros estamos preparados es para que las demás personas puedan ver en nosotros un ejemplo a seguir. Sabiduría en el trato. Nos vamos a encontrar con este tipo de familia, ¿cierto? Este es un tipo de familia anormal, que se ve la barbaridad que hacen, pero esto es como un ejemplo para no repetir los que ellos hacen. Entonces nosotros por eso debemos hablar con sabiduría para tratar a las personas secularmente, para que ellos vean un ejemplo a seguir en nosotros y no que nosotros los sigamos a ellos. Más que nunca debemos saber tratar a las personas mostrando amor de Dios con perdón, con misericordia y sin contender. Bien, vamos aquí a la parte sentimental. Entonces, en la parte sentimental dice, si vive, la parte sentimental del líder debe ser algo que nosotros debemos de tener en cuenta, que debe estar perfecta delante del Señor. Si se vive en unión libre, hay que casarse. Ojo con esto, es muy importante. Las personas que están en unión libre, ¿qué están haciendo? Están fornicando. ¿Y la fornicación qué es? Entonces así, Dios no nos va a respaldar. Debe haber un corazón para Dios. Entonces, arreglar su situación sentimental es lo primero que se debe hacer. Nunca use su liderazgo para aprovecharse de los sentimientos de las personas. Sí, esto es muy importante que tengamos en cuenta esto. Hable con su líder. Déjelo que lo dirija. Todas las cosas que tenga alguna inquietud, entonces hable con su líder. Deje que él lo dirija. Y si usted ve que él no, entonces hay un líder superior, están nuestros pastores. Nuestra iglesia siempre es una iglesia de puertas abiertas. Nuestros pastores están siempre disponibles a recibirnos a todos. Recuerden eso, que es muy importante. Nunca maneje una relación en lo oculto. Nunca maneje una relación. Porque si usted no la puede manejar en público, entonces es porque hay algo oculto. Y lo oculto siempre será pecado. Nunca esté a solas con una persona del sexo opuesto. Eso es una de las cosas más importantes en la ética de un líder. Nunca puede estar a solas con una persona del mismo sexo, porque está el peligro de que Satanás pueda tentarlos. Imagínese usted, una persona casada con un hombre soltero a solas, dándole consejería cristiana, o por lo contrario, una mujer con un hombre. Nada de eso, no hay que darle lugar al diablo. Nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Su relación sentimental será de testimonio y reto. Recuerde que esto es evidente, que su relación que usted tenga debe ser de testimonio y reto a los demás, que los demás quieran parecerse a usted. Ministerialmente debemos de tener una ética ministerial. Si vamos a estar durante toda nuestra vida haciendo el ministerio, siempre vamos a trabajar con personas, siempre. Por eso busquemos llevar las mejores relaciones. O sea que tenemos que tener buenas relaciones con todo el mundo. Nosotros debemos de ser amables, como hablábamos en un comienzo. Líder, en Deuteronomio 17:12 hay
una palabra muy específica y nos enseña que busque ser amigo de su líder. Uno debe ser amigo del líder, porque uno no le falla a sus amigos, recuerde eso. Más que hermano, un amigo. Siempre entienda esto, lo dice la palabra del Señor. Al liderazgo que está por encima de nosotros se le debe sometimiento siempre y cuando no nos lleve al pecado. Recuerde, le debemos sometimiento a nuestro líder siempre y cuando él no nos conduzca al pecado o por cosas erradas. Levantarse contra el liderazgo o servirle es hacerlo contra o a Dios. Entonces, vuelvo y lo repito. Levantarse contra el liderazgo o servirle es hacerlo contra o a Dios mismo. Consiervos. Nosotros debemos de tener muy buena relación con nuestros consiervos. En Juan 13:35 nos habla la palabra del Señor sobre esta relación que debemos de tener entre el mismo nivel de discípulos. Entre consiervos debe haber amor y unidad. No debe haber competencias ni egoísmo, porque esto se va a notar en todas partes. Entonces, así es de que nosotros no podemos hablar mal de otro líder de la iglesia. No podemos tener una competencia o que yo hago mejor las cosas. No, Señor, nada de esto. Dios, debe haber unidad y debe haber amor en todos. Debemos amar a nuestros discípulos, darles lo mejor, cuidarlos y no buscar explotarlos. En esto tenemos que tener muchísimo cuidado porque se han visto tantas cosas, entonces no enseñorearse, porque recuerde que las personas le pertenecen a Dios, no nos pertenecen a nosotros, ni mucho menos son nuestros sirvientes, ni nuestros esclavos. Eso sí hay que serlo muy claro, entonces no debemos de abusar de ellos. Nuestros discípulos merecen el respeto. El área financiera, eso es muy importante. La fidelidad a Dios es muy importante. Son dos cosas en las cuales nosotros tenemos que ser fieles con Dios. En Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Entonces, el área financiera nos habla que la voluntad de Dios es prosperarnos, pero debemos de ser buenos administradores. Nosotros debemos entender que si nosotros queremos que nuestros discípulos sean personas fieles para con Dios, en sus diezmos, en sus ofrendas, pues nosotros debemos de ser los primeros, nosotros debemos ser el modelo a seguir. Pague lo que debe, no tenga deudas. No se debe pedir dinero prestado a sus discípulos porque esto va a quitar autoridad. ¿Qué no se debe hacer? Pedir prestado dinero a los discípulos porque eso nos va a quitar autoridad. Y además, todo negocio que se quiera hacer con personas de la iglesia, primero debe consultarse a Dios y al liderazgo. En este caso, a los pastores o al equipo pastoral. A esas personas son las que se les debe consultar. Porque la iglesia no es un centro de negocios. Eso es algo que nosotros debemos de tener muy en cuenta. Y una persona que cuida su área financiera, entonces es fiel en sus diezmos y en sus ofrendas. El área ministerial, ¿qué nos va a enseñar esta parte de la ética del líder en el área ministerial? Dice en Marcos 7:37, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien, lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. O sea, una persona que tiene un ministerio de excelencia es diligente en hacer todo lo que hay que hacer, como lo veíamos en esta cita bíblica. Servicio. Entre más liderazgo, más servicio debe haber. Más servicio debe haber. Recuerde que nosotros no venimos a enseñorearnos de nada. Nosotros no venimos a que seamos servidos. Nosotros venimos fue a servir. Arreglar problemas. Aprender a hablar. Eso es muy importante. ¿Cómo se arreglan los problemas?
aprendiendo a hablar con las demás personas. Reconocer los errores. Ser líder no significa ser perfecto, como les hablaba anteriormente. Una persona que se equivoca pide excusas, es verdad, y así debe ser, porque eso es un ministerio de excelencia. Ser agradecido. Una persona agradecida es una persona que causa una muy buena impresión, causa alegría, causa sonrisas, es digna de admiración. Con el líder, el ministerio en que estamos, entonces ser agradecidos con el líder, ser agradecidos en el ministerio que estamos y valorar siempre lo que tenemos, es muy importante. La honestidad, esto es algo muy importante. Una persona tiene que ser honesta en cada cosa de su responsabilidad, en sus informes debe decir la verdad. Es decir, que si a usted le preguntan cuántas personas fueron a su célula, entonces usted diga, fueron 30. Pero si uno va a mirar la verdad, fueron 3. Entonces nosotros debemos ser honestos siempre, decir la verdad. No robar discípulos de otros líderes. No, cada cual tiene sus discípulos, allá ellos. Entonces, para evitar conflictos, eso es ética. Buscar el crecimiento de manera correcta. Hay muchas personas en el mundo que no conocen a Dios, en nuestro barrio, en nuestra familia. No debemos de cosechar en fruto ajeno. Y finalizamos. Conclusión. El líder debe tener su vida bien equilibrada en todas las áreas, porque si no, entonces está listo para el fracaso. Así es de que es muy importante que usted pueda repasar, querido alumno, querido estudiante, esta lección, que es muy importante, la ética del líder. Bien, esta era la lección número 4, ética del líder. Ahora vamos a ver, dentro de esta misma charla número 3, la lección número 5. Y la lección número 5, que está en sus cartillas, es la célula de éxito. Vamos a mirar cómo se realiza una célula exitosa. Veamos pues. Cafecito, entonces, lección número 5, la célula de éxito. Bien, iniciemos. Primera de Timoteo 4, 13 al 16, vamos a leerlo que dice de la manera. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura y la exhortación de la enseñanza. No descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbítero. Ocúpate en estas cosas y permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Entonces, si nosotros entendemos esta parte que estamos viendo, una célula de éxito, estamos hablando aquí de un líder exitoso que maneja bien su grupo de vida. En Hechos 2, 46, 47 habla de la siguiente manera. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. ¿Dónde se realizan los grupos de vida o células? En las casas. Y comían con alegría y sencillez de corazón. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se lleva a una casa? El arca de salvación. ¿Qué tiene el arca de salvación? La palabra del Señor. Tiene el maná, que era el que comían todos los días, o sea, la palabra fresca del Señor. Y lo otro, la vara de Aarón que reverdecía. Es decir, que va a dar mucho fruto en las personas que estén en ese lugar, que van a ser bendecidos. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, como les decía, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Alabando a quién? A Dios. Eso es lo que se hace en un grupo de vida. Y teniendo el favor con todos los que nos están observando. Y el Señor, cuando estas cosas se realizan así, el Señor añadía cada día a la iglesia o a ese grupo, a esa célula, los que habían de ser salvos. La célula es la base
de un organismo. Las células es la columna vertebral de nuestra iglesia, es la base de nuestra iglesia. Así el Señor Jesucristo lo enseñó, se lo enseñó a sus discípulos. Él andaba con 12, aunque lo seguían las multitudes, pero él se concentró en capacitar a sus 12. Es muy importante que entendamos esto. ¿Y eso en dónde ocurre? En la célula. Ahí, en el hogar donde usted está llevando la palabra del Señor. Si una célula está sana, entonces todo el cuerpo va a estar sano. Porque si hay una célula que no está sana, entonces se puede convertir en un cáncer. Recuerden eso. Y se pueden convertir en un estorbo. ¿Qué es una célula? La célula es la base de toda forma de vida. De este modo, la célula es también la forma de vida básica en nuestra iglesia. En la célula es donde se desarrolla la visión, que es el ganar, que ya lo vimos, consolidar, discipular y enviar. Que esas son la base de la visión, son los pasos de la visión. ¿Qué más? La célula tiene como objetivo, o sea, lo del grupo de hogar, tiene como objetivo formar 12. Así como formó Jesucristo sus 12, ese es el objetivo, formar a 12. La célula es el lugar donde el líder se desarrolla ministerialmente. No hay otra forma. Es donde se forman los futuros líderes, los futuros pastores, los futuros servidores de la iglesia. Pero vamos a ver ahora cuál es la estructura de una célula. Para que la célula crezca no solo se necesita la unción, sino también necesita excelencia y orden. Entonces, la célula necesita excelencia, necesita la unción, pero necesita que todas las cosas estén en su lugar, que estén a tiempo, que esté bien dispuesto, que esté limpio ese lugar. Bien, y eso es muy importante. Entonces, lo primero que necesitamos es ser puntuales en la hora de comenzar la célula. Si la célula es a las 7 y arrancamos. Pero el líder debe estar media hora antes con su Timoteo. Debe estar preparado. ¿Cómo se va a hacer? Una introducción de 10 minutos. Se rompe el hielo con algo, se pregunta, es decir, que las personas salgan y estén atentas a algo que tenga que ver con el tema que usted va a dar en la célula o alguna cosa. Usted debe llevar algo inicial. Presentarse con el nuevo, si hay nuevos, entonces presentarse con él y presentarlo a él. Repasar el tema anterior, es decir, recuerdan la palabra que vimos la semana pasada, entonces eso es muy importante. Oración, la oración son 5 minutos. Entregarle ese tiempo a Dios, se puede colocar o tocar una alabanza y puede demorar 10 minutos. Entonces, en la introducción 5 minutos y entonces ya aquí ya le podemos utilizar 10 minutos. Pero recuerde que todo esto debe estar preparado con anticipación para que todo fluya. Desarrolle el tema. El tema debe ser 30 minutos. Yo recomiendo que sean 30 minutos. Que sean 20 minutos de palabra y 10 minutos de ministración. Que sea una predicación sencilla, pero que esté encaminada a suplir la necesidad. Toda la palabra que se da en los grupos de vida debe ser cristocéntrica. ¿Qué quiere decir esto? Que debe conducir a las personas a que vayan a la cruz del Calvario y pueden entregar sus vidas a Jesucristo. Esto particularmente porque nosotros debemos de tener como convicción que en cada reunión deben de haber nuevos y que estos nuevos necesitan recibir al Señor. Ministre 10 minutos. Entonces, ¿qué es ministración? Colocar en el corazón de los asistentes el mensaje que usted llevó. Eso es ministrar. Y posteriormente de la ministración, entonces usted debe hacer las oraciones por peticiones en particular si ha habido y finalmente una oración de entrega para los nuevos. Y como parte final debe tomar los datos de los nuevos creyentes en la tarjeta que la iglesia tiene dispuesta para los nuevos para poder comenzar a hacerle el seguimiento, o sea, donde comienza la consolidación. Bien. Estrategia para el crecimiento de una célula. Entonces, ¿cuál es el propósito? Que
crezca nuestra célula. Si nos dieron una célula, entonces nosotros la vamos a crecer. Entonces, ¿cuál es la estrategia para el crecimiento? Entonces, se empieza como mínimo con 3 personas o 4. Empiece con precélulas ganando la familia del anfitrión. Entonces, si hay un anfitrión que ha prestado su casa, entonces trate de comenzar con la familia del anfitrión. Y de esta manera usted se va a dar cuenta que cuando nosotros somos personas de fe, somos personas de oración, somos personas que intercedemos, somos personas que oramos por personas que ya tengamos vista, es decir, personas que estamos orando por ellas con nombre y apellido. Entonces vamos a hacer oración, intercesión y aclamar al Señor por ellas. Y recuerden que lo que querramos conquistar en lo material debemos de conquistarlo primero en lo espiritual. Vamos a orar por las sillas vacías. Si iniciaste con 3, entonces vas a poner 12 sillas y vas a orar por las 9 sillas restantes. Vas a declarar en fe que las personas que van a venir ahí serán salvas, que Dios las va a bendecir. Bueno, todo. Entonces esto es tener fe. Todo el tiempo invite personas nuevas. Haga oración de 3, siempre tenga como meta mínimo 1 nuevo semanalmente. En cada encuentro como mínimo envíe una persona de su célula. Entonces los encuentros en nuestra iglesia se realizan cada 4 meses, entonces son 3 encuentros al año. Entonces de esos 3 encuentros al año, entonces nosotros debemos entender que vamos a llevar personas a cada encuentro. ¿Estamos de acuerdo? 1 por célula. O sea que al año vamos a llevar 4 personas. Y si eso lo hacemos así, entonces estamos formando los futuros líderes de ese grupo de vida, de esa célula. Realice actividades evangelísticas, o sea, presente videos musicales, películas evangelísticas, integraciones juveniles, etcétera. Mejor dicho, en esto no hay límite. Usted es el que decide, usted es el que puede ser, en esa parte puede ser muy creativa. Entonces, realice actividades evangelísticas, es con el único propósito de ganar almas para Cristo. Bien, ¿qué más? Tome las personas más comprometidas y trabaje con ellas. Hay personas que son más comprometidas que otras. Entonces, trabaje con ellas, dedíquele más tiempo. Planee y trace metas. Delegue funciones que le puedan ayudar. Consolide, la consolidación debe ser un estilo de vida. Eso debemos hacerlo siempre. Llame a los integrantes de su célula en el transcurso de la semana, a ver cómo están. Antes de que sea la célula, llámenlos, los espero en mi célula. Estoy orando por ustedes. Visite a los nuevos, de confianza, compromiso y amistad. Vivimos en la ética del líder. Si usted va a visitar un nuevo, siempre vaya con una persona de diferente sexo, o sea, vayan 2 personas, un hombre y una mujer, porque uno no sabe quién se va a encontrar allí. Entonces es mejor de esa manera, ética del líder. Supla la necesidad de las personas a través de la palabra, oración y consejería. A través de eso es que se suplen las necesidades. Eso es lo que es una célula. Todos deseamos tener una célula. Esta es una célula en casa. Todos están involucrados, todos tienen su Biblia, todos toman notas, todos están interesados. La célula debe ocupar una posición territorial y espiritual. ¿Por qué hablamos de esto? Porque si nosotros lo hacemos disciplinadamente, entonces vamos a marcar espiritualmente ese lugar. Porque una vez por semana es el alimento necesario. No esté cambiando la célula de horario ni de lugar tampoco. No cambie la célula, tiene que hacerla siempre donde empezó ese lugar, ahora le pertenece a Dios y debe pensar en conquistar ese sector, esa familia, ese barrio donde está realizándose. Incluya la célula en actividades de la iglesia que aporten su crecimiento. La célula nunca debe separarse de la iglesia, recuerde eso. La célula hace parte de la iglesia. No es algo separado de la iglesia, no es una isla. No, señor, es un brazo de la iglesia. ¿Cómo se hace? ¿Qué no se debe hacer en la célula? Número 1, ministrar liberación. Nunca se debe hacer eso en la célula. Imponer manos. Tampoco se debe hacer eso en la célula. No se debe imponer manos a nadie. Recuerde que no queremos tener malas experiencias. No demorarse más del tiempo estipulado, o sea, las células son de 1 hora, es 1 hora, no más.
No permita que se presenten discusiones. De ninguna manera se deben de presentar discusiones. Si alguna persona tiene alguna inquietud, al final de la célula, pero cuando haya terminado, y debe ser con el líder personalmente, para que no se van a presentar malos entendidos. No permita orar en lenguas, no se debe permitir esto, para que no vaya a haber confusión con otras personas. Dar profecía, muy delicado eso, dar profecía. Que alguien venga a dar profecía. No, nosotros no, eso no lo hacemos, porque de ahí es donde vienen las confusiones. Y no puede permitir perder el control de la reunión. Que otra persona vaya a hablar en lugar del líder, no, usted no debe permitir eso. La célula va a crecer cuando la amemos, cuando nos preparemos para darle lo mejor. No es solo la intención, hay que hacerlo excelente. Trabajemos, el trabajo comienza por el líder. Entonces, así es como va a crecer una célula. ¿Y cuál es la conclusión de esta charla? Entonces, nosotros vamos a entender que todo lo grande comenzó en cosas pequeñas. Todo lo grande ha comenzado en cosas pequeñas. El ministerio de Jesús, ¿dónde comenzó? En cosas pequeñas, siendo humilde. Y hoy en día podemos ver el tremendo ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que hasta aquí todavía nos ha impactado y nos seguirá impactando, porque la palabra de Él no pasará. Todo lo grande comenzó en cosas pequeñas. Un gran ministerio comenzó en una célula. El que es fiel en lo poco será puesto en lo mucho. Recuerde esto tan importante. Y así hemos terminado la charla 3. Hemos visto la ética del líder y una célula de éxito. Por favor, no se le olvide realizar su devocional. Puede usted repetir estas charlas ahora que las tenemos en YouTube, las puede repetir cuantas veces sea necesario para poder fijar el conocimiento, y es muy importante que siga la cartilla y que las citas bíblicas que están allí usted las pueda leer y buscar en su Biblia para mayor conocimiento y fijación del tema que se ha tratado. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima charla. Hasta pronto.